Hola, hola amigos, ¿qué tal? Aquí comenzamos en esta mañana, en este día viernes 7 de junio. Sí, ¿qué dije? Sí, 7 de junio, sí, Día del Periodista. Casi nada, ¿no? Podría decirse que el periodismo es el arte de achicar distancias, acercando palabras al tomar la realidad en pequeñas porciones y compartirla para ayudar a entenderla. Feliz día a todos los periodistas, ¿sí? Un saludo cordial desde aquí, desde FM Contacto, para todos y cada uno de los que integran esta gran familia que es APAR FM y FARVAT, la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Vaya nuestros afectos para cada uno de ellos. Y aquí comenzamos en esta mañana este programa titulado Tiempo de Vivir. En los controles, Mauro Magallanes. Quien les habla, el pastor Aníbal Tello, les damos los cordiales buenos días, muy buenos días, y en especial, como lo dije antes, a nuestros amigos periodistas. Yo no soy periodista, soy un informador nada más. Apenas si llego a eso. Pero bueno, como siempre lo hago, un pensamiento, una idea para compartir en esta mañana, y el título tiene ¿qué poco valen? Cuando uno lee el Evangelio, me hace recordar lo poco que valen las cosas materiales y lo rápido que pasan a veces cada una de ellas en nuestras vidas. Y es una pena que admiremos y codiciemos casas elegantes, autos último modelo, ropa de marca o posesiones como joyas y oro. Quisiera pensar e imaginarme a Jesús diciéndonos, igual que al pueblo de Israel, llegará el día en que nada de esto exista. Y si es así, como sabemos que será, entonces estamos poniendo nuestro corazón en cosas que se destruyen tan rápido y que no duran ni siquiera 50 años. La pregunta es, ¿dónde queda el amor de Dios, el celo de la vida eterna y el deseo de poseer lo intangible para heredar lo eterno? Si en estos días te has sentido atraído por cosas materiales, recuerda lo efímeros que son y alégrate de poseer el amor eterno de tu Dios, porque poco vale. Bien, de esta manera, por lo menos, un pensamiento para ir gestando esta idea que nos hace en esta mañana pensar, ¿no? Y ahora sí, vamos a hacer un pequeño comentario sobre lo que es el héroe que nunca nos va a defraudar. Hay 4 películas y hasta una quinta ya que se han producido de Hollywood, de un actor que conocido más, Sylvester Stallone, que ha filmado no solamente películas de Rocky, y aquí en lo que yo quiero instruirles es la película llamada Rambo, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5,
que ha dado una millonada de dólares cada una de ellas ha traído. El protagonista, evidentemente, que es un hombre muy capacitado, violento, héroe militar, convertido en el ídolo de jóvenes y adultos en muchos países del mundo. Su presencia cada vez que lo vemos es invencible y capaz de las increíbles hazañas que nos muestra a través de las películas. Pero este héroe termina con las palabras cuando finaliza cada una de estas partes que se exhiben. El fin. T.N. Rambo, al igual que otros ídolos modernos, estoy hablando, que es una creación de las cámaras y lo fastuoso a veces que hace toda la parte del periodismo también para meternos estos héroes de pacotilla. Una invención que ha sido desarrollada con hábiles agentes publicitarios. Eso es y nada más. Los héroes, amigos, están terminando, no solo los ficticios, como este caso, sino también los de carne y hueso. Y este es un problema real que tenemos en nuestro día, que afecta la vida de innumerables jóvenes y adultos, porque también de la misma forma tenemos líderes políticos que son corruptos, maestros y religiosos también que contaminan con palabras falsas y sin sabor y traicionan y que fallan a cada una de las cosas que dicen. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Si pudiéramos hacer una encuesta entre los jóvenes acerca de este tema, vamos a llevarnos alguna sorpresa de estos héroes actuales, como son los artistas de cines, los deportistas, los de la televisión, que a veces confunden los personajes con las personas, porque todo esto es simplemente una fachada, algo transitorio. Qué vano entonces resulta admirar a alguien que puede desaparecer en cualquier instante. Alguien que solamente dura lo que es el fruto de la imaginación, mientras estamos observando y siguiendo el desarrollo que llevan a cabo. Actores, actrices, músicos y deportistas son los que inspiran hoy y sirven de modelo a miles de jóvenes. Miremos el mundo de las modas, ¿no? Y de las actitudes morales, pero ellos también mismos, con pocas excepciones, son incapaces de vivir la plena felicidad. Viven amargados, viven de problemas en problemas, de sus parejas, en fin. Y todo queda a veces por las cámaras, cuando los van a entrevistar, y ahí vemos entonces que estos héroes de celuloide son solamente un manojo de nervios a la hora de ser entrevistados. Con sí, cuando contestan no sé, no tengo tiempo, no puedo.
Desde los tiempos inmemorables, la sociedad, el mundo entero, desde que se empezó a conformar la célula básica de una sociedad, que es la familia, ha buscado intensamente tener un modelo, un héroe, que tenga personalidad, que tenga un concepto de una disciplina seria y también de una humildad que podríamos imitar y llevar a cabo para que sea un poco más alegre el pasar de nuestros días. Cuando uno es joven siempre desea encontrar a alguien más grande y mejor que sí. Que si alguien con un sentido correcto de la justicia y con el poder para defenderla. Todo esto también lo esperamos de nuestros padres. Sin embargo, pronto nos damos cuenta que ellos no son perfectos, ni tampoco son tan fuertes, ni tan justos como quisiéramos que sean. Ahora, la pregunta es importante en esta mañana. ¿Quién, en dónde podríamos encontrar un héroe infalible? Esta búsqueda, que es frenética ya de por sí, de héroe, es un intento equivocado, que es solamente para satisfacer nuestra profunda necesidad que el ser humano tiene de Dios. Y usted puede leer la Biblia desde su concepción, el Génesis, pasando por todos los libros del Antiguo Testamento, hasta el último libro, en los Evangelios, las cartas y el último libro, que es la Revelación. Y es interesante que usted algún día pudiera leer un libro que se llama El deseado de todas las gentes. Y ese libro tiene un prefacio que dice lo siguiente: en el corazón de todos los seres humanos, sin distinción de raza o posición social, hay una indecible anhelo de algo que ahora no poseen. Este anhelo es implantado en la misma constitución del hombre por un Dios lleno de misericordia, para que el hombre no se sienta satisfecho con su presente condición, sea mala o buena esta. Dios desea que el ser humano, y entonces desea Dios que el ser humano busque lo mejor y lo halle para su bien y porque es para el bien eterno de su alma. Es el designio de Dios que lo ha establecido de esta manera, porque es allí, a través de este maravilloso manual de la vida, de la historia, de la geografía, de los consejos, y también la Biblia nos enseña desde dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿Y cuál va a ser la recompensa que vamos a tener por obedecer y por guardar cada uno de esas, por lo menos, intentos de ir día a día añadiendo virtud a cada una de estos preceptos, mandamientos? Y allí Dios
está buscando trabajar en el corazón de cada hombre. Y cuando digo de cada hombre, estoy haciendo un aspecto general, hombre, mujer. Porque su único propósito es guiar a cada uno de nosotros hacia lo único que nosotros podemos lograr en esa incursión, si lo deseamos, es satisfacer el deseo que está en nuestro anhelo natural de tener un corazón ferviente, anhelante, de felicidad, de gozo, de paz. Porque Él quiere guiarnos a la plenitud y al cumplimiento de cada uno de nuestros deseos a veces más íntimos. Los jóvenes siempre piensan y anhelan y están allí aunque no se lo preguntemos. ¿Qué es lo que quieren ser? ¿Qué es lo que van a ser? ¿Qué vocación quieren tomar? ¿Con quién se van a casar? Anhelan también cuántos hijos van a tener. Es decir, hace una programación. Y a veces no resulta así como uno lo piensa, porque al estar alejados de Dios, no va a darnos la posibilidad de acertar con todos aquellos anhelos. Y la Biblia lo que nos dice que allí encontramos un héroe distinto. La Biblia dice que ya nos dio un héroe hace más de 2000 años, que fue un héroe de carne y hueso, no como lo muestran en las películas de estos hombres. ¿Por qué un héroe como Cristo Jesús? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte en la que tenía el imperio de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto está en el escrito de Pablo a los Hebreos, capítulo 2, el verso 14. También nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Es decir, que Él vino lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que nos aclara el concepto de una definición de un hombre manso, humilde y amoroso. El Evangelio de San Juan, capítulo 1 y el verso 14, habla esto que leí. No se habla de un semidios como el de la mitología. ¿Se acuerda de Hércules? Un hombre poderoso, con mucha fuerza, bien inmenso, de esa mitología griega, y hay tantos esos otros dioses, o tal vez como Thor, ese dios de la mitología de Escandinavia, sino de un dios que se hizo hombre y que habitó entre nosotros, que comió entre nosotros, que habló en el tiempo que estuvo en la tierra. Fundamentalmente, Él no anduvo con guardias personales, no tuvo guardaespaldas. Él lo seguía. Su misión como hombre y como Dios, pero hecho hombre, fue limitado
no por la humanidad que él adquirió, sino por su propia voluntad que lo ha llevado, que fue por su propio amor sublime hacia nuestra raza humana. Tampoco fue un héroe de esos héroes que desaparecen cuando se apaga la televisión y se terminó la película. No vivió en las páginas de un libro de historietas, ni tampoco en las tiras del celuloide de un film. Pero él tuvo que decirle y eligió salvar al hombre o abandonarlo a su suerte. Y con valor se dispuso a entregarse a sí mismo para redimirnos. A mí me alegra esta palabra, me pone extasiado, contento. Redimidos significa vueltos a comprar. Y esto es interesante, por eso me parece que en esta mañana, mi estimado amigo, más allá de lo que podamos pensar, pero él podía haber llamado a las huestes celestiales para librarlos de todo el castigo, del oprobio de aquellos que buscaban su muerte. Y muchos hoy todavía siguen pensando que Jesús fue un cobarde. En primer lugar, nos demuestra que leyendo y conociendo algo de esos pequeños años de su vida que quedan claros allí en la Biblia, nos dice que él no flaqueó cuando todos lo abandonaron. Y enfrentó solo la furia de aquella gente, de aquellos enemigos, sino que él siguió adelante con toda la firmeza, aunque el peso de esa cruz verdaderamente era un agobio para su vida y lo hacía caer cada paso que hacía, pero se levantaba para mostrar que aún caído tenemos la oportunidad de levantarnos. Él nos muestra un ejemplo práctico en este tiempo. No importa que estemos o cómo está tu condición hoy. Tal vez las cosas te están saliendo mal. Muchos leen la Biblia. He conocido hombres que la saben de memoria con punto y coma. Privilegio de ellos. Pero lástima que no descubrieron en toda esa lectura al verdadero héroe, que es el Señor Jesucristo. Porque ¿sabe qué? Se necesita algo más que leer. Se necesita comprensión. Porque él tuvo que beber de la amargura copa del rechazo y también, a pesar de todo ello, él perseveró, continuó, prodigando su amor para con la humanidad. Por eso, él no solo vino para habitar entre los humildes, sino también convivió y estuvo con los humildes allí en toda Palestina de ese primer siglo. Tampoco huyó ante los soldados que venían y procuraban atraparlo. Por todo lo contrario, con mucha firmeza sostuvo la mirada de todos esos aguerridos soldados y los miró. Y yo creo que en la mirada de él no solo había una contemplación no desafiante,
sino que verdaderamente tenía el sesgo de una personalidad de alguien en quien se podía confiar, y lo que él decía y hablaba era verdad. Por eso cuando uno entra en cualquiera de los evangelios, las cuatro patas que yo digo del evangelio, las palabras de Jesús, cuando él habla y quiere presentar una verdad espiritual, dice: de cierto os digo. Y esto significa, es verdad lo que les digo. Siempre tratando de que los discípulos y nosotros comprendamos esta verdad. Este ser tan maravilloso del que estoy hablando, seguro que si lo conocieras más, también y seguramente sentirías tú en esta mañana la misma admiración por él que el que siento yo. Yo no solamente admiro el propósito de él que tuvo y que lo tiene y que está siempre tratando, porque él lo dijo claramente, no nos va a rechazar, todo lo contrario, nos invita permanentemente a que nunca va a dejar de amarnos, hasta que tú verdaderamente puedas entregar tu vida al verdadero héroe que encontramos en la Biblia. Y ese nombre y ese hombre, que es el héroe del universo y de la historia, es Jesús, el Hijo de Dios. Bien, de esta manera he comenzado hablando de algo que creo que es válido en este tiempo donde los hombres están peleando por ser héroes para mostrar cada uno sus virtudes, pero no han ido todavía a consultar al héroe, al que venció y traspasó no solo la historia, sino la creación, porque él estuvo parte en ese diseño. Es mi deseo que en esta mañana tú puedas salir bendecido desde aquí, ¿sí? Nuestras líneas de contacto, ya nuestros locutores van a anunciarlo, porque para eso tenemos las artísticas ya diseñadas, y nuestros teléfonos, el 2984-662026, para que usted pueda enviar su mensaje de texto. Está habilitado el 2984-348205 también. Y bueno, nos vamos a una pausa y luego regresamos con un tema que verdaderamente lo voy a tratar de hacer en, no sé si en 3 tandas, porque, no, tandas digo de 20 o 25 minutos, para poder darle a usted una verdad espiritual, como siempre trato de hacerlo. Y a la persona que me ha escrito ayer pidiéndome un tema, que es un temazo en realidad, yo he estado trabajando ya hace algunos años en esto, así que tengo algunos apuntes, pero los vamos a volcar la próxima semana, si el Señor me lo permite y me da luz especialmente para esta oyente que tuvo esa amabilidad de enviarnos su pedido. Y me parece, señora Natalia, hermoso el tema y lo comparto totalmente. Bien, nos vamos entonces a la pausa y luego volvemos.
¿Todo esto? De atrás ahí está más. Ah, atrás más. FM Contacto 107.1 MHz. Estamos en contacto como usted lo prefiera. Mensajes 2984-34-8205. Teléfono 02-984-46-1585. Email contactoradiotv@gmail.com. Instagram Contacto Radio TV. Twitter @Contacto Radio TV. Radio FM Contacto 107.1 MHz. La radio de siempre.
Bien, volvemos aquí a los estudios Roberto Matus en esta mañana aquí, por supuesto, en FM Contacto. Queremos darle la bienvenida y el agradecimiento al Señor en primer lugar por todos los radiodifusores que nos toman la señal para llevar todas estas palabras que digo permanentemente, pensamientos del Señor. FM Cielos Abiertos allí en Gleu, en la localidad de Almirante Brón, está en el 107.9. Faro FM de la provincia de Buenos Aires, FM Integración, bien arriba de nuestro país, la última, Jujuy, ¿sí? San Salvador de Jujuy. FM Winnie de Winifreda, allí en La Pampa. FM Estación Matilde de Chipoleti, la 100.5 de La Rioja, FM Máster de Trenquelauquen, Radio Popular de Villa Ana, allí en la provincia de Santa Fe, la Radio Tricaumalal, allí en la cordillera de Neuquén, emisora cristiana Hebrón de los Menucos, FM San Sebastián, Gama de la Marque, FM Radio Maná. Damos gracias al Señor y que ellos y toda esa masa que sintoniza estas radios hoy van a ser bendecidas, porque el tema es un tema recurrente que está un poco paralizado a la sociedad. Podríamos titularlo a esto el reinado del terror. Mire, allí he encontrado en el Evangelio, en el libro de Mateo, capítulo 10 y el verso 28, algunos versículos, pero yo quiero solamente esta primera parte, que dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Creo con toda honestidad en estos hechos de tanto vandalismo y de tantas expresiones groseras que se están expresando día a día, que es el temor o el terror que ha invadido el corazón de los seres humanos. Y ese miedo que de a poco, ese temor se aloja en el corazón y también en el alma humana. Como nunca jamás en la historia se ha producido. En este tiempo estamos viviendo tiempos complejos, tiempos difíciles. ¿Cómo podemos enfrentar? Entonces, tenemos que reconocer que ha llegado el reino del terror para quedarse. Ahora bien, si nos fijamos bien, se dará cuenta que lo que ya ha pasado, y esto es de mero temor solamente, también es de miedo y también es de terror. Y ha llegado a convertirse en un verdadero pánico. Veo que la gente anda poco de noche ya, ni siquiera acá cuando uno sale a las 10 de la noche, yo trato de entrar, antes entraba el auto a las 12 de la noche o a la 1 cuando me iba a acostar. Ahora lo entro más temprano, porque hay gente dañina, hay gente mala. Jovencitos que salen con el solo objeto de producir daño y se ríen, no les importa absolutamente nada.
Y como no tenemos seguridad, la gente, cada vez la ampliación de la inseguridad se va expandiendo. Y yo creo que no ha sido casual lo que nos ha ocurrido aquí en nuestra radio. Esto estuvo planificado. Esto hubo mentes perversas que quisieron atentar para hacer acallar una voz que no es mi voz, es la voz del Señor, que sirve solamente como una catapulta desde aquí para tratar de fijar un pensamiento espiritual que nos lleve por lo menos a ser más considerados unos con otros, a fijar la problemática que tenemos en esta sociedad, en este tiempo. ¿Cuántos problemas? Usted no se imagina las cosas que las personas me vienen a manifestar. No se imagina, no tiene ni siquiera la más pálida idea. Desde mamás que tienen problemas con sus hijos porque les han robado de todo en la casa, desaparecen solamente porque están enfermos con una adicción, ya sea del alcoholismo o sea de la droga, y así en más. Y luego continúan con sus parientes también haciéndolo lo mismo, luego con sus vecinos, y después yo no sé cómo terminan, hasta que terminan en la cárcel. Y cuando terminan ahí, la mamá como madre siempre tiene que ir a verlos, a observarlos, a ver cómo están, siempre la preocupación, ¿vio? Entonces tenemos que ser realistas. Ha llegado el reino del terror para establecerse. Ahora bien, ahora ya ha pasado todo esto, ya lo tenemos encima, y hay muchas multitudes que acuden abiertamente hoy a buscar encontrar una respuesta válida para estos problemas, desde consejeros espirituales o a los intérpretes a través de los naipes, o aquellos que ejercen quiromancia, y a las bolas de cristal, a los agoreros, a los santeros, y también a aquellos que se autotitulan profetas. Y esto es lo que va pervertiendo en esta era, que es indiscutible ya en este reinado, podríamos decir, del terror. Y esta era indiscutible, como decía recién, también llega a los tranquilizantes. Ya hay gente que hace mucho tiempo que viene haciendo uso y abuso, y se usa en todos los niveles. Esto no tiene un nivel social. Empiezan con eso y después, yo no sé, ya terminan con algo mucho más fuerte. Lo que antes se usaba para algunas emergencias médicas, ahora se utiliza como un medio para tratar de evadir y salir un poco con su mente de aquella palabra: miedo, terror, pánico. Ahora, tenemos que pensar que una columna que no puede juntarse desfila por las calles, no solamente de todo este continente americano, sino también de Europa. Porque allá, a diferencia de nosotros, la gente tiene miedo de lo que podrían hacer las naciones vecinas, que tienen armamentos nucleares. Y allí está el tema, ¿no? Y esto, aquellos que están en el occidente, la desesperación de esta gente, tienen razón en estar temblando de miedo al contemplar
algunos países del Oriente, ese Oriente que no lo podemos entender nosotros por nuestra cultura, que a veces se nos presenta como un Oriente siniestro. Y que por otra parte, nuestra parte occidental, que si bien podría ser usada para tal vez desatar una guerra, y esta sería tal vez la última guerra, la tercera y última guerra mundial, que sería una guerra nuclear. La verdad que las perspectivas que nos están presentando los líderes hacen acuerdo, el país, la mesa de los 7, de los 8, de los 20, del G20. Bueno, usted que va siguiendo un poco el desarrollo de lo que está pasando, hacen esfuerzos supremos, pero son esfuerzos humanos. No están basados en lo que Dios ha establecido. Y parece ser que la condición humana está a vivir siempre en ese reinado de miedo, de pánico. Ya no, aún teniendo un soldado, un policía y un guardaespaldas, no nos sirve, porque estamos inseguros. Porque ya esa inseguridad se ha introducido de una u otra manera en nuestro ser, en nuestro interior, y está allí tratando de asustarnos, intimidarnos. Pero no es solamente este sentido de lo que ocurre en el mundo, también están las economías en los niveles internacionales. Vio esta discusión de Estados Unidos y China y ahí, de los aranceles. Yo no sé si usted sigue todo esto o no le interesa, pero todo esto tenemos que contemplarlo, pero también tenemos que contemplarlo lo más importante, que es la economía doméstica, la nuestra, la que estamos sintiendo en nuestros días, la que estamos viviendo y la que más conocemos, porque sabemos cuánto sale desde un litro de nafta, los aumentos que va sufriendo, hasta el aceite que se consume para cocinar. Y también hoy de lo que vale un kilo de pan. Y sí, tenemos que mirarlo, pero tenemos que mirarlo, y esto es terrorífico si lo miramos desde el punto de vista netamente humano. Pero aquí hay una aclaración que Jesús mismo les dice, nos aconseja: y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino más bien a aquellos que pueden matar y destruir nuestra alma. En otra parte de la Escritura, Jesús hizo esta afirmación de contundencia: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el que hace este concurso y va rodeando de miedo, de terror, de pánico estas sociedades, él viene para matar, robar y destruir. En cambio, mire la comparación de Jesús: yo he venido para que tengan vida. Es decir, que mientras dos miradas distintas, dos caminos distintos, procedimientos totalmente opuestos unos al otro, pero yo quiero hablar de las palabras de aliento que recibimos a partir de lo que he leído en este Evangelio de Mateo. Y no temáis. El temor es el peor enemigo que va a acechar y condicionar nuestra vida para que no tengamos
una vida espiritual de alegría, de gozo, porque nos quita no solamente la felicidad, también nos quita la paz. Así que no podemos ocultar esto bajo la alfombra, ni tampoco podemos hacer como el tero, ¿no?, que pone y deposita sus huevos en un lado y grita en otro. Tenemos que empezar a tomarlo, el diseño de lo que Dios, porque tal vez esto pueda ser la última oportunidad que tenemos como ciudadanos de este mundo, en la que estamos insertos junto con muchos otros que tratan también de influenciar a través de todas estas decisiones de maldad. Ahora se ha establecido, ¿vio?, esta política de la venganza. Pero el Señor, hablando de esto hace más de 2000 años, a estos parece que ignoran la palabra. El Señor dijo: mía es la venganza. Así que tengan mucho cuidado en los desafíos de la verborragia que pueden desplegar este tipo de oscuros personajes que ya han demostrado lo que han sido capaces de hacer en todos los órdenes. Podrán comprar muchas cosas y tener muchas cosas y hacerse dueño de muchas cosas, pero todo ello le va llevando la vida. Ellos no van a disfrutar nunca de lo que hablaba antes, que poco valen, de cosas materiales, del oro, la plata, el auto último modelo, de los aviones o jet que podrían tener en las pistas para viajar a donde se les ocurriera, cuentas millonarias en los bancos. De nada vale todo esto si no tenemos una vida auténtica en ese diseño del Señor. Vamos a equivocar el camino que nos lleve a encontrar la verdadera paz. Y la paz viene de un solo nombre, que vino y anduvo entre nosotros, como lo dije antes. Es el Señor Jesús, llamado el Cristo, el Redentor, el que nos redime y nos habilita hoy para hablar de ese gesto sublime de misericordia. Aquí voy a hacer un alto, pero voy a continuar porque hay muchas cosas más que tengo que decir. Me parece una simplicidad y esbozar un pensamiento tan profundo, porque son palabras de Dios, no son palabras de este ser humano que es imperfecto, que es pecador, perdonado por el sacrificio de alguien que fue santo. Nos vamos a la pausa, esperando de que usted se quede con la expectativa, porque quiero continuar con este mismo tema, no se me vaya, quédese allí y recuerde que usted puede enviarme mensajes, puede llamar por teléfono, en fin, tiene todo habilitado. Agradecemos a cada uno de ustedes que lo haga en este día. Nos vamos a la pausa.
Sigo junto a ustedes desde la radio, conversando sobre este tema que había comenzado. Este evangelio creo que es la parte más excelente, más fuerte tal vez, para que tiene y que tuvo el objetivo aún hoy, persigue despertarnos a una realidad y despertarnos de este sueño que a lo mejor muchos no quieren despertar. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los intentos humanos que se realizan al efecto de formar organizaciones mundialmente que son reconocidas y se bautizan a sí mismas como redentoras o salvadoras de este peligro, o como de aquel otro, efectivamente el reinado del terror hoy se ve invadido en una forma sistemática. Corre más rápido que cualquier otro virus, el miedo, el pánico. Y se ve en las calles urbanas, en los parques oscuros y en las páginas de los libros y en las pantallas de televisión, o donde quiera que uno pueda mirar. Ya uno se cuida. Ayer miraba cómo asaltaron a Luis Otero, conocido periodista que dejó su trabajo y es abogado también, para ser un postulante a la vida política. Venía hablando por teléfono y como una moto se sube, motochorro, se sube a la vereda y le arrebata el teléfono. La impotencia, ¿no? La impotencia es lo que queda. ¿Y sabe qué? Creo que la misma impotencia que yo sentí. Pero ¿sabe qué? Dije, bueno, no pregunté por qué, sino le pregunté a Dios para qué. Y efectivamente lo que me dio fue esto que estoy compartiendo con ustedes. Porque uno tiene dos posibilidades: o entra a quejarse, entra en una depresión, o realmente vuelve a ponerse de pie. Hay que reaccionar. Así que opté por lo segundo, estar de pie, como lo estoy hoy frente a ustedes. Como decía, no solamente esto lo podemos ver en los libros, aquellos que nos hacen cuentos figurativos de maldad, y también aquellos actores que se prestan para llevar a cabo distintas novelas de venganza, de traición, de todas estas cosas que conocemos nosotros como sociedad, que es habitual, que se hace. Pero una cosa es el frenesí de lo que tiene que ser en una pantalla y otra cosa es la vida real. Y la verdad que no escapa nada a la vida real. Quiero contarles una pequeña anécdota de un hombre en la Gran Depresión, allí en el año 1929. Este hombre de apellido Penney, en Estados Unidos, él había acumulado a fuerza de mucho trabajo y una visión comercial muy importante, hizo
un vasto imperio económico. Pero también encontramos allí que había tomado dudosas decisiones y empezó él poco a poco a preocuparse y a sentir miedo del futuro inmediato. El presente ya sabía que tenía un poderío económico terrible, se había expandido no solamente allí en el norte, sino también en toda Europa. Y era un hombre muy reconocido por su poder económico. Y cuando uno empieza a tomar las decisiones que no están y que no han sido llevadas bajo la línea divisoria que marca a Dios, bueno, suceden cosas, y le empezaron a salir una serie de lesiones en el cuerpo muy molestas, donde no lo dejaba dormir. Bueno, lo internaron, lo pusieron, le dieron varios sedantes, pero no pudo obtener ningún alivio, nos cuenta. Es decir, que es una combinación de circunstancias, podemos reseñar, que lo había llevado y que habían afectado no solamente física y mentalmente, de modo que se sentía víctima del temor. Y no, cuando entra el temor a la vida de los seres humanos, no hay cómo sacarlo. Recordemos, tengamos en cuenta esto. En el Génesis capítulo 3, verso 9, Dios llega y le dice, y le pregunta al hombre, y dice así: ¿dónde estás tú?, le pregunta. Se ve que Dios venía todos los días a charlar, a darle instrucciones a esa pareja creada allí y que estaba en el paraíso, y no aparecía en escena, y luego tiene que aparecer cubierto de hojas. Más allá, si fueran de higos, de parra, no tiene mucha importancia porque no lo dice. Pero lo que sí, la primera reacción de este hombre fue: me escondí porque tuve miedo. Y entonces Dios se sorprendió. ¿Quién te enseñó el temor, el miedo? Y desde allí una serie de acontecimientos dieron marco y un realce que hasta nuestros días está latente y vigente y cada vez está creciendo más. Hoy ya no hay solamente miedo, temor, terror, sino hay pánico. La gente corre en distintas direcciones, haciendo consultas a todos estos individuos que no pueden solucionar los problemas de su vida y tratan de ponerse como consejeros o profetas de una sociedad. Para eso tenemos la Biblia. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Digo con insistencia esto porque este es el mejor consuelo que podemos tener todos y cada uno de aquellos que aceptamos como que la palabra es la cosa viva, eficaz para nuestra vida, que nos hace bien, que nos saca de todas estas dificultades. Entonces, volviendo a un poco lo que le pasó a este hombre, y él ya cada día estaba peor, y entonces empezó a escribir cartas para su esposa, para sus hijos, ya de despedida, porque seguramente él pensaba que no iba a sobrevivir esa noche. Entonces, ¿cómo